La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Esto es La Espada de Damocles, yo soy Pablo Veloso y vamos a adentrarnos en un tema que es la continuación, en realidad, de lo que fuimos viendo acerca de la historia del monacato. Todo lo que tiene que ver con el monacato, el monaquismo, es un tema muy vasto porque tiene muchas implicancias, se imbrica, digamos, en lo que es la historia política, social, económica de los distintos países desde el Imperio Romano hasta ahora. Por eso es un tema que siempre tiene nuevas vertientes. Pero en este caso vamos a abordar a la figura de San Benito de Nurcia, que es una figura crucial en la historia de lo que es el monacato, en la historia de lo que son las reglas monásticas. Porque no olvidemos que la regla es una especie de estructura casi legal, ¿no? Legislativa, que pretende reglar justamente, redundantemente, la vida de los monjes. ¿Y por qué nos interesa algo como la regla de San Benito, siendo que nosotros no somos monjes y además esta regla data del 480 más o menos? Por lo menos esa es la época en que nació San Benito. Bueno, porque propone una regulación, una estructuración del tiempo, de la vida, tan balanceada y tan ordenada, por lo menos para su época, y de eso podemos destilar para la nuestra muchísimas cosas, que bueno, vale la pena recorrerla, porque fue la que construyó el mundo en que vivimos. Pensemos que cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, que fue el que primero cayó, quedó devastada Europa, no había, o sea, los bárbaros invadían, no había estructuras sociales, no había instituciones. ¿Qué fue lo único que persistió, que sobrevivió? Bueno, fue el monacato. Los monasterios a lo largo de Europa fueron los que guardaron el reservorio, se constituyeron en el reservorio de los pocos o muchos conocimientos que había en esa época. Por ejemplo, la filosofía aristotélica, algunos clásicos grecorromanos, poetas, ¿no? Fueron guardados en los monasterios sencillamente porque eran monasterios benedictinos. Y los monasterios benedictinos, entre sus prácticas, tenían el copiar
copiar. Es decir, San Benito, a diferencia de, por ejemplo, de Pacomio y otros del principio del eremitismo y monacato, San Benito le daba mucha importancia al estudio. Entonces era importante que los monjes, si sabían leer, leyesen. Y si no sabían leer, podían copiar igualmente. Porque recuerde que no había ni fotocopiadoras, ni había escáneres, ni había impresoras, ni había imprenta siquiera, ¿no es cierto? Habría que esperar hasta Gutenberg para que la inventara más adelante. Hasta ese momento los libros se copiaban a mano y los monasterios eran el lugar donde se copiaban. De hecho, luego muchos de ellos se vendían a precios, pero que no le puedo explicar, era como comprar una Ferrari más o menos, tener un libro. Entonces, el conocimiento no era algo popular, entendámoslo, era propio de o bien de los monasterios nada más, o bien de aquellos lugares donde al principio los mismos monjes impartían el conocimiento y luego se fueron creando universidades cada vez más independientes. Pero originalmente el conocimiento provenía de aquí. Eran copistas, eran gente que tenía y mantenía este conocimiento. Entonces, cuando Europa fue devastada por la caída de las instituciones romanas y se vino abajo todo el mundo, el imperio, ¿no? La Pax Romana, el imperio eterno, bueno, lo que quedó fue estos monasterios que ayudaron a reconstruir y a comprender quiénes éramos, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que se reconstruyó, que sería lo que somos hoy, proviene de San Benito y su gente y su manera de enfocar las cosas. Así que vamos a mirar aquí unos datos sencillos en Wikipedia para situarnos un poco quién era San Benito, y ahora vamos a adentrarnos directamente en su famosa regla, ¿no? Para que la podamos adaptar a nuestros tiempos y ver cómo la vida cotidiana se puede regular, ¿no? Vivir desreguladamente, es decir, vivir a como viene, no necesariamente produce equilibrio. Es cierto que una regla impuesta es una regla artificial. La regla pretende básicamente describir, como dice Giorgio Agamben en Altísima Pobreza, describir un hábito, un habitar. La regla no pretende ser un código legislativo que se impone como la constitución de un país para poder castigar al que se va de esa línea. Por el contrario, la regla de San Benito lo que propone es casi como si describiese lo que constituye a un monje. Entonces es como si, no sé, yo fuese una persona que me gusta, no sé, leer y me gusta investigar y estudiar, y hubiera un tratado que contara en qué consiste apasionarse por la lectura y por la investigación. Bueno, yo sentiría que me refleja y que me serviría de no solo de espejo, sino también de guía para detalles, simplemente, ¿no? Para pequeños ajustes. Entonces, San Benito, o Benito de Nursia, como se lo conoce, nació en Umbría en el 480, en Montecassino, Lacio, y murió el 21 de marzo del 547 en Montecassino, Lacio. Nació en Nursia, Umbría, y murió en Montecassino, Lacio, que es donde se construiría el famoso monasterio de Montecassino. Fue monje cristiano, considerado el iniciador de la vida monástica en Occidente. Fundó la Orden de los Benedictinos, cuyo fin era establecer monasterios basados en la autarquía. Eran monasterios independientes, no necesitaban de nadie. Es decir, eran autosuficientes y comúnmente estaban organizados en torno a la iglesia de planta basilical y el claustro, ¿no? Que es esa especie de círculo o cuadrado que rodea el centro que sería en este caso la iglesia, ¿no? Benito escribió una regla, que es la que vamos a trabajar para sus monjes, conocida luego como la Santa Regla, porque es la regla de las reglas. O sea, todos los que vinieron después tomaron como base esta regla, que fue inspiración para muchas comunidades religiosas. Así que bueno, datos biográficos, si quiere, después los puede profundizar también por su cuenta, pero bueno, era hijo de un noble romano,
se considera que era el hermano gemelo de su hermana justamente escolástica. Y bueno, vamos a dejar la parte que es biográfica y nos vamos a centrar en la regla misma. Voy a usar un texto que es de este libro, aunque no lo pone aquí, está escrito por, a ver, aquí lo tenemos, García. La introducción es García Colombás. La traducción de la regla es de Iñaki Aranguren y luego tiene una segunda parte que es la traducción de los diálogos, que es de León M. Sansegundo. Este librillo, este libro pequeño, porque la regla no es muy abundante, la regla es pequeña también, contiene dos partes. Primero está la regla misma y después los diálogos, que son como si fueran las florecillas de San Francisco, es decir, esos especie de anécdotas que se van creando en torno a una persona destacada, pero que en ningún sentido pueden tomarse como históricas, simplemente son anecdóticas y interesantes, devocionales, ¿no? No pretenden ir muy profundo. Así que nos vamos a centrar en la regla, que es la que justamente describe la vida de un monje. Primero vamos a ver una introducción, que es la de García Colombás, un gran escritor en estos temas. Él tiene un libro genial que se llama El Monacato Primitivo, muy recomendable, un libro muy grueso, además es barato, y también se encuentra en formato digital ahí por internet, que cuenta toda la historia del monacato, por lo menos desde los primeros tiempos hasta las épocas medievales. La regla de San Benito es un texto mitad legislativo, mitad espiritual. O sea, contiene regulaciones, pero también el contexto es obviamente espiritual, ¿no? Tiene constantes citas bíblicas. Le cuento que la regla de San Benito está demarcada con los días del año según los capítulos y los versos, porque es una costumbre en los monasterios benedictinos y en otros monasterios se fue tomando esta costumbre también, de que cuando los monjes se reúnen para comer, hay un lector. Hay un tipo que se sienta aparte, no come después y lee. Durante toda la comida lee. Cuando terminan de comer, los monjes hacen una oración, así como hacen al comienzo, y se retiran. Y come solo. Bueno, esas lecturas pueden ser, normalmente son de las colaciones de Casiano, por ejemplo, o de las instituciones de Casiano también, o a veces de algunos padres de la iglesia, también puede ser, pero la regla de San Benito se suele ir leyendo según el día, trocitos. Entonces, los monjes constantemente la mantienen fresca. Entonces, consta de un prólogo y 73 capítulos, el último de los cuales se considera con toda razón como un epílogo. El prólogo y unos pocos capítulos relativamente largos constituyen verdaderos tratados. La mayor parte de los capítulos, en cambio, son cortos y algunos tan breves que no pueden calificarse más que de simples notas. Parece lógico que San Benito diera un título a su obra, pero hoy nos es imposible precisar cuál era. Era probable que le había puesto un título, que lo hubiera puesto. Los códices suelen traer el de la Regula Monacorum o Regula Monasteriorum. La Regla Benedictus se designa a sí misma simplemente como el de Regula o Santa Regula, ¿no? O Regula, no sé dónde va el acento. Tal vez fuera uno de estos dos el título original. Yo tengo seleccionado unos fragmentos porque obviamente la introducción es larga. ¿A quiénes iba dirigida esta regla, ¿no? La regla de San Benito, como la inmensa mayoría de las reglas monásticas, es una regla cenobítica. No se dirige ni a los ermitaños, ni a los sarabaitas, ni a los giróvagos, que son tres tipos de vidas monásticas, estas últimas tres, que no corresponden con los destinatarios de San Benito. San Benito se dirige a los cenobitas. Cenobitas quiere decir koinos bios, ¿no? Bios vida, koinos grupal, ¿no? Entonces, se dirige a los que viven en grupo, a los que se unifican como comunidad. No se dirige ni a los ermitaños, que son los que se van a vivir al desierto, o anacoretas también, que se van a vivir de repente, no sé, puede ser a un bosque. Tampoco a los sarabaitas,
que son tipos que viven, se construyen una choza, una cabaña, una ermita y se quedan quizá hasta cerca de un monasterio, pero solos. Parece que a San Benito no le caía muy bien esta gente, porque él consideraba, ya vamos a ver en su regla, que medio que al ir por su cuenta, a su bola, como se dice aquí en España, tendían a perderse, tendían a deformarse o a degenerarse y tarde o temprano acababan haciendo cualquier cosa. Y ni le cuento los giróvagos, a los giróvagos no los soportaba. Su nombre, giróvago, define a un tipo de vida monástica que implica ir de acá para allá, ¿no? Es decir, hoy estoy en este monasterio, mañana voy al otro, me quedo 6 meses aquí, después que me hospeden en tal lugar. Él tampoco los tragaba esos, porque decía que lo mismo, que no eran gente que se sujetase, digamos, a una legislación, a un abad, es decir, no tenían un rector espiritual. Sus destinatarios son los monjes que viven en comunidad perfecta, como lo expresa ella misma la regla en una frase solemne. Dice así la regla: pongámonos con la ayuda del Señor a organizar la vida del muy firme género de monjes que es el de los cenobitas. Como diciendo, estos son, los demás no. Qué bien suena la expresión, pero a medida que vamos pasando las hojas, el firme género de monjes, destinatario del código monástico, por qué no decirlo, va degenerando a ojos vistas, hasta que al llegar al epílogo, los egregios, los esforzados cenobitas, resultan ser unos monjes vulgares, mediocres, débiles, pusilánimes, tibios. O sea, San Benito empieza hablando de los cenobitas como lo mejor, es decir, los que viven en comunidad. Pero a lo largo de su regla va poniendo en evidencia que son gente que es floja, que va cayendo, y esto lo evidencia por la cantidad de llamadas de atención que les hace, de permisos que les da a los que son débiles, mostrando que no son tan gloriosos, no son los guerreros de Cristo que aguantan todo. Son personas comunes, como usted o como yo. Esta es la grandeza de esta regla, que justamente es humana. Dice, unos monjes que no conocen ni el ABC del monacato, para quienes solo puede escribirse una regla de pura iniciación muy inferior a las enseñanzas de los santos padres. Es decir, en el último capítulo de esta regla, San Benito va a decir, todo lo que hablamos hasta ahora es para los principiantes. Si alguien realmente está avanzado en estos temas, que lea directamente a los padres, como diciendo, no me lean a mí, que soy alguien que intenta a duras penas adaptar un poquito la vida espiritual a las personas comunes, sino que busquen las fuentes, que son los padres del desierto, los primeros padres, los mismos que Casiano reflejó, por ejemplo, en sus colaciones, los mismos que encontramos en la Filocalia. Como se ve, San Benito no tenía en gran estima a los hermanos entre los que modestamente se incluye, para quienes compuso la regla. A su juicio quedaba ya muy lejos la edad de oro del monacato, la de nuestros santos padres fervientes, heroicos, que rezaban un salterio entero en un solo día. ¿Sabe lo que es un salterio? 150 salmos. Rezar 150 salmos en un solo día, yo le aseguro que es bestial. Y además esta gente se los memorizaban, los sabían de memoria. Entonces para San Benito, estos primeros padres que eran del siglo I, II, III, ¿no? Que vivían normalmente, y también IV, ¿no? Después de haber sido aceptado el cristianismo por el Imperio Romano, vivían en el desierto, hacían cestas, canastas, y bueno, ahí rezaban estos salmos continuamente. O sea, los tipos se los memorizaban. Entendamos que era otra época donde la memoria se utilizaba. Hoy en día cada vez menos la usamos porque cualquier cosa que queremos saber, vamos a Wikipedia, vamos a Google, vamos al ordenador y en el fondo ya no hay que retener nada. Dice, cuya santidad eminente llenaba de confusión y sonrojo a sus indignados herederos, ¿no? Que vendrían a ser justamente no solo él y sus monjes, sino nosotros. Del texto mismo de la regla de San Benito se deduce claramente que no fue escrita para un solo monasterio. Se mencionan cenobios situados en lugares diferentes. Claro, él escribió la regla pensando en el monasterio que estaba en el medio de la montaña, en el monasterio que estaba
en medio del calor desértico, en el monasterio que estaba en las nieves eternas, en el monasterio que estaba donde llovía mucho. Entonces, por eso él va haciendo concesiones. Va a ver que dice, si hace frío hay que darles más ropa de abrigo, si hace calor hay que permitirles estar de tal manera, en regiones más o menos cálidas en distintas provincias. Y el autor declara formalmente al despedirse del lector, o sea, San Benito, de nosotros, que compuso la regla para que se observe en los monasterios. Claro está que de ahí a pretender, como se ha pretendido, que San Benito recibió del Papa Hormisdas el encargo de codificar la legislación cenobítica y él mismo impuso la regla de San Benito a todos, no es así. Ahora, la redacción. ¿Cuándo y cómo se compuso esta regla? Bueno, basta una lectura atenta, dice este autor, de la misma para convencerse de que no fue escrita de un tirón. Esta regla no es que se sentó San Benito un día y la escribió entera, sino que es fruto de un trabajo largo y complejo. Su estudio cada vez más minucioso revela, sin que quepa la menor duda, una elaboración progresiva. No todos sus capítulos denotan la misma madurez espiritual en su autor. O sea, hay capítulos donde uno dice, este tipo estaba como inspirado, y otros donde uno dice, bueno, está hablando de cosas muy comunes. No todos sus capítulos entonces denotan esta madurez. Vamos a avanzar un poquito más. Dice, el análisis cuidadoso de varios textos ha probado que San Benito no los compuso de una vez, sino que volvió sobre ellos, acaso varias veces, para completarlos o reelaborarlos. Entonces vamos viendo cómo fueron mejorados. ¿Mejorados a través de qué? De la experiencia cotidiana. O sea, a medida que San Benito iba tratando con los monjes de cada monasterio, iba viendo cómo reaccionaban, iba viendo qué problemas surgían, él iba mejorando la regla. Ahora la difusión. Puede ser que la regla de San Benito dependa de la regula magistri o magistri, que era la regla del maestro. La regla del maestro se le atribuye a Benito de Aniano, un tipo que la escribió 30 años antes que él. Era una regla mucho más larga, mucho más compleja, pero la que persistió hasta hoy y la que se extendió por toda Europa fue la de San Benito. O sea que aunque la del maestro era la hiper regla, bueno, la de San Benito parece que fue tan simple, tan ahí como dando en la diana, tan correcta, tan equilibrada, que fue la que funcionó. A veces lo más complejo, lo más difícil, lo más retorcido, no necesariamente es lo mejor. Entonces, sus copias, como es natural, fueron multiplicándose a medida que crecía el interés de los monasterios por la obra del fundador de Monte Cassino. Es decir, acuérdese, esto se copiaba. Dice, parece muy dudoso que San Benito escribiera materialmente la regla con su propia mano. Aquí hay una salvedad, dice, en realidad no se impondrá generalmente como regla única hasta San Benito de Aniano, el que yo citaba, 821. Entonces, me he equivocado en realidad. La regla del maestro se escribió antes de San Benito. San Benito nació en el 480, así que la regla del maestro no fue escrita por Benito de Aniano. Entonces, parece muy dudoso que San Benito escribiera materialmente la regla con su propia mano. Como era lo normal en la antigüedad, debió de dictarla a un amanuense, ¿no? Entonces él tampoco la escribió de puño y letra. El autor revisaba el texto, lo corregía, tal vez añadía alguna cosa, suprimía otra y luego le entregaba a un calígrafo de profesión para que lo copiara con toda pulcritud, ¿no? No había Word, por ejemplo, tenía que hacerlo así a mano y poco a poco. Luego, la lengua y el estilo. La regla de San Benito es un texto monástico, o sea, no es una obra literaria, no es la Divina Comedia. Es una regla monástica, no es una obra literaria, nunca se repetirá bastante esto. Es un texto literario, o que aspira a serlo, es la creación de un autor, le pertenece. Una regla monástica, por el contrario, forma parte de una especie de propiedad comunal. Pertenece al mundo de los ascetas, al igual que los otros textos estrictamente monásticos. Es decir, dentro de lo monástico no hay esto es mío
Y además hay una especie de enriquecimiento con lo anterior, de subirse sobre hombros de gigantes. Entonces, no está mal visto que San Benito tomase cosas de la regla del maestro, por ejemplo, o de cualquier otra fuente. De hecho, estaba muy bien, de eso se trataba. La idea del derecho a autor o de esto es mío surge en el otro ámbito, en el ámbito más laico, donde cada uno quiere reivindicar para su persona particular su creación. La lengua de la regla de San Benito no es la de sus contemporáneos Boecio y Casiodoro, es decir, el latín clásico, libresco, artificial, caído en desuso, sino que se utiliza otro latín, que es un latín conocido como latín monástico. La humanidad de la obra. Es muy notable y significativo que de ordinario la regla de San Benito trate el tema de la discreción unilateralmente, es decir, con el objeto de evitar el exceso de severidad. Cumple ella misma la norma que da al abad: haga prevalecer siempre la misericordia sobre el rigor de la justicia. Entonces, una de las claves de esta regla es no es una regla por eso legislativa, no es impongamos las reglas y el que las padezca, que las padezca, si la hizo, que la pague. No, siempre es haga prevalecer siempre la misericordia sobre el rigor de la justicia, dice San Benito para los abades. El padre entrañable, Pius Pater, del principio del código monástico, se manifiesta aquí con toda su ternura, ¿no? El abad vendría a ser, abad viene de abba, papá, en hebreo, y representa al padre de un monasterio. Es uno de los monjes que es elegido por los otros monjes como el regente, el que más o menos coordina todo lo que pasa. Indiscutiblemente la regla posee un hondo valor humano, rebosa humanidad. Cuando la leamos va a ver que es una regla donde enseguida se hacen concesiones y se habla con mucho cariño de todo. No es una regla de si este no hizo tal cosa, échenlo del monasterio aunque sea invierno. Se puede afirmar que San Benito es un humanista, en cuanto se considera a la persona no como una abstracción, como un ideal desencarnado, sino como algo concreto, individualizado, que tiene una importancia en sí. San Benito, abad experimentado, él era un abad también, de Monte Cassino justamente, conoce al hombre, a lo que hay en su interior, lo ha ido conociendo cada vez más profundamente a medida que transcurrían los años. Sabe de sus flaquezas, sus reacciones, sus posibilidades. Ya en el capítulo 2 nos ofrece una sutil clasificación de los caracteres que suelen poblar los monasterios y unas normas que deben ser aplicadas a cada uno de ellos. Hay monjes que poseen un bien natural, que son virtuosos, obedientes, sumisos, pacientes, pero hay otros de temperamento más rudo, de menor capacidad intelectual, otros más bien frívolos, otros francamente soberbios, indisciplinados, turbulentos, insolentes, audaces. A cada una de estas categorías debe aplicar el abad los cuidados y correctivos correspondientes. Claro, porque ¿qué pasa en un monasterio? Esto yo lo he escuchado un montón de veces, yo he estado en monasterios muchas veces, haciendo retiros y demás, pero he leído y he escuchado de boca de los monjes que vivir en comunidad es muy difícil. Porque usted tenga en cuenta que aquí, en la ciudad, en la vida cotidiana, cuando usted se cansa, se va. Usted se cansa de una reunión, se va a su casa. Usted se cansa de, no sé, un problema que tiene en su casa y se va a caminar. O se va más temprano a su trabajo, lo que fuera. Pero cuando usted vive en un monasterio y hace no solo el voto de pobreza, es decir, no tiene nada propio, no tiene, hace voto de obediencia, obedecer lo que le diga el abad, y además hace voto de castidad, ¿no?, propio de los monjes, pero también hace el voto de permanencia, que quiere decir que usted se queda en ese monasterio para siempre. Entonces, si usted tiene un problema con un hermano, un compañero, un monje, usted lo va a ver el resto de su vida hasta que se muera. Todos los días de su vida lo ve, millones de veces, cada vez que hace un rezo lo encuentra. Si a usted le molesta que ese tipo mastique con la boca abierta, que, no sé, que se trague los mocos cuando está congestionado y de repente tiene una sinusitis continua, que ronque por la noche y está en la habitación contigua a la suya, no sé, cosas así.
Bueno, usted lo va a tener que soportar siempre, siempre. Usted no puede irse, no puede, o sea, se puede hacer el enfermo un día, pero no, más de eso no puede. No se puede cambiar de monasterio a placer. Si usted tiene inquietudes intelectuales y resulta que todos los monjes de ese monasterio no las tienen, o son súper conservadores y usted es más liberal, o no sé, o por alguna razón usted llegó a ese monasterio y es del norte del país, mientras que todos los otros son del sur y a usted lo discriminan, usted ve que lo miran como sapo de otro pozo, o peor, vino de otro país y aunque se entiende que el amor cristiano, en realidad lo miran porque usted es negro, qué sé yo, eso se lo va a tener que aguantar toda su vida. Entonces es fuerte. Y además otra cosa, usted imagínese que usted a veces le da un poquito de angustia, a veces le da, no sé, tristeza, a veces le da ansiedad, a veces tiene culpa de alguna cosa que hizo hace 20 años atrás. Bueno, imagínese que cuando usted está en la ciudad, tiene 1000 motivos para distraerse y olvidarse de eso. Entonces, cada tanto le aparece ahí una angustia que a usted se le pasa después viendo una serie, no sé, Netflix, por decir algo, o saliendo a caminar o cantando una canción. Pero ¿qué hace en un monasterio? Usted no puede hacer eso. No, ahí no hay Netflix, ahí no hay cantar lo que se me dé la gana cuando me da la gana. Ahí no hay salir un rato a tomar aire. No, ahí hay que hacer lo que te digan. Entonces, todos los, y esto está constatado por la experiencia, digo la experiencia recopilada de todos aquellos que han vivido esto. Todo lo que uno tiene psicológicamente que en la ciudad le va apareciendo poco a poco, cada tanto, espaciadamente, entre una emoción y otra, con la posibilidad de usted poder trabajarlo, ahí le aparece todo junto, con toda la intensidad, y usted no se lo puede quitar porque no hay cosa que pueda hacer. Entonces, es potente. Está probado que en el primer año que entra un monje, el monje está tocando el cielo con las manos. El monje dice, esto es lo que yo quería. No, me encanta la tranquilidad, los cantos gregorianos, no hay problemas, acato lo que me dicen, no tengo que pensar, no tengo que tomar decisiones, no tengo que elegir ni cómo se hace cada cosa, me lo dicen. Pero claro, sería como estar en la cárcel. Imagínese, cuando usted está en la cárcel porque cometió un delito, una de las ventajas es que usted no tiene responsabilidad de ningún tipo. O sea, no hay nada que tenga usted que hacer y que, no sé, si usted no trabaja, no tiene dinero en la sociedad, si usted, qué sé yo, no cumple alguna reglamentación, ahí no. Ahí usted, más allá de asistir a la hora de comida, levantarse cuando le digan, acostarse cuando le digan, no hay problema. Claro que en una cárcel el problema que usted tiene es que los otros van a agredirlo en muchas circunstancias. Hay un nivel de ansiedad y de tensión muy grande. En un monasterio no lo van a agredir. Nadie le va a pegar, nadie lo va a violar, ni nadie le va a hacer daño. Pero empieza a haber un juego intenso de personalidades, pero todo esto casi de forma tácita. Como usted casi no habla con los demás, habla poco, depende del monasterio, pero le va a pasar que usted está en la sala donde se reúnen a cantar los cantos, los salmos, y de repente usted lo ve al que tiene sentado enfrente y descubre que lo detesta. Y usted dice, ¿cómo puedo detestar a ese tipo que lo habré visto 2 veces en mi vida y desde que llegué al monasterio no crucé palabra con él? Pero lo detesto, no es que me cae mal, lo detesto. Bueno, eso es proyectar la sombra. Entonces ahí ocurre de forma bestial. Después del primer año de noviciado o de estar ahí dentro, ya el cielo se convierte en infierno. Y muchos abandonan por eso, porque no lo soportan. O pasa que usted está de repente, no sé, en la carpintería que le tocó hacer sillas y usted ve que se pueden hacer las sillas de otra manera y se ahorraría mucha madera y quedarían mejor y el monasterio las podría, no sé, guardar sin que le salga moho. Y usted lo propone y le dicen, no, acá no se hace así, acá se hace de tal manera. Y usted dice, pero sería muchísimo mejor lo que yo digo, y es una tontería, es fácil de hacer. Al revés, ahorramos esfuerzo. No, acá se hace como lo estamos haciendo. Así que sigue como lo estás haciendo, no cambies. Entonces ahí empiezan a generarse todas las cosas que uno pensó que no iban a aparecer. Entonces no es fácil, por eso existen las reglas monásticas para regular esos comportamientos y saber qué hacer cuando te pasan esas cosas.
Entonces dice Colombás, dice, lo importante es que los monjes todos, sin excepción, sean tratados y ayudados a superarse uno a uno, es decir, como seres humanos, como a personas dotadas de temperamentos, cualidades, defectos e incluso dones espirituales diferentes. Es decir, no te está diciendo todos tenemos que hacer lo mismo porque todos somos monjes. No, esta regla justamente por eso es muy humana, porque toma en cuenta que uno puede tener, no sé, añoranzas de su tierra, el otro puede ser que esté muy viejo, el otro puede ser al revés, que sea demasiado joven. Entonces se los va entendiendo pero de a uno. Procura el bien físico y espiritual de cada uno de los monjes concretos. No echa al olvido su flaqueza ni su fatiga. O sea, suele esta regla proponer que uno entienda que quizá el monje está cansado, que no le gusta ese trabajo y por eso se pone mal. O sea, no son robots, son personas. Tiene constantemente en consideración los infirmi, es decir, los que no son firmes, los que les falta esa compostura, que no son tan solo los enfermos, ni los de salud quebradiza, sino también los que adolecen de algún defecto físico, psíquico o moral, ¿no? Es decir, puede haber una persona que sea vago, ¿no? Un tipo que naturalmente le cueste psicológicamente, no físicamente, quizás su cuerpo puede, pero le cueste la idea de ponerse a trabajar, de la disciplina. Entonces, por ejemplo, la regla dice, hágase todo con moderación, en atención a los más débiles, ¿no? Ese es un principio referente al trabajo, pero de hecho tiene una aplicación universal y constante. O sea, para todo, esta regla te propone, hágase todo con moderación, en atención a los más débiles. Y recordemos que esto lo podemos traer a nuestro interior y entender que los más débiles son aquellas partes nuestras que cuando uno quisiera que esas partes tengan ganas de rezar, no tienen ganas de rezar. Entonces, saber buscar un punto medio, no ser brutal con uno mismo y decir, tengo que hacerlo, porque si no lo hago soy un, no sé, un fracasado en las cosas espirituales. No, San Benito sabe que no solo para la gente externa, sino para nuestro interior no funciona esto. Dice, a los enfermos se les permite bañarse a discreción y comer toda clase de carne, ¿no? Le cuento que el baño no era común en los monasterios. La gente se bañaba una vez por mes con suerte. Y a veces se bañaban en ciertas temporadas. Por ejemplo, se bañaban en, no sé, en primavera, cuando se deshielaban, ¿no? Los ríos, se derretían, o bien cuando empezaba a ser un clima más o menos agradable. Aunque les sorprenda, no era habitual andar bañándose. No era algo muy común. Por eso usted sabe que en la Edad Media la gente andaba con ropa ajustada hasta el cuello, por los olores básicamente. O sea, sí los monjes se higienizaban, ¿no? Se lavaban así por arriba con un trapito, pero bañarse, de sumergirse, no se hacía. Otro rasgo de la regla que interesa subrayar aquí, su carácter realista. San Benito, como tantos de los claros varones de Castilla, es un varón esencial. Él desecha en su regla todo lo artificial, lo superfluo, lo inconsistente. Él va directamente a lo importante, a lo esencial y lo auténtico. De la comparación con la regla del maestro, se deduce que le sobran la casuística, las descripciones, las especulaciones, los grandes discursos, las grandes ceremonias. Es decir, en la regla del maestro había todo eso. San Benito recorta, dice, no, vamos a algo simple. Es un hombre realista, Benito, práctico, amante de la autenticidad en todo. El abad debe recordar quod dicitur, que significa lo que se le llama, y serlo de verdad. O sea, ser lo que se le llama al abad. ¿Cómo se le llama? Abad. ¿Qué quiere decir abad? Padre. Entonces el abad siempre tiene que recordar que él es un padre, pero un padre nutritivo. Serlo de verdad. El oratorio, oxit quod dicitur, debe ser lo que se dice su nombre. Es decir, de nuevo, ¿qué es un oratorio? Un lugar donde se ora. San Benito te está diciendo, cuando vayas al oratorio, no charles, no mires las estrellas, reza. Si no vas a rezar, no vayas al oratorio. A los enfermos se les servirá como si realmente, revera, se sirviera a Cristo. Observarán si el novicio de verdad revera, busca a Dios,
los monjes son realmente monjes, tunc vere monaci sunt, y si viven del propio trabajo. O sea, hay que observar si uno es lo que dice o si está actuando, como se dice hoy en día, está de postureo, ¿no? El que se hace el monje, pero en realidad su comportamiento no lo refleja. Hago una pausa y le recuerdo que nuestro programa, La Espada de Damocles, carece de sustento económico externo. Por lo tanto, si quiere colaborar con nuestro programa para, sobre todo, ayudar a comprar bibliografía como esta y otra adicional que es necesaria para apoyar a esta justamente, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Y le pasaré el enlace de PayPal, la cuenta del programa, o bien de la cuenta bancaria según viva en España o fuera de ella. De esa manera podrá hacer una colaboración, sea la más mínima que sea, mediana, grande, cualquiera sirve, porque justamente el fin es conseguir esta bibliografía y también algún material, a veces electrónico, que hace falta reponer o mejorar. Desde ya, muchas gracias por ello. Voy a beber un poco de agua antes de continuar. Así que regla de San Benito. Entendámoslo como algo que nos sirve hoy. No dejará de notarse en el texto de San Benito cierto idealismo. Él parece creer en una edad de oro del monacato, ¿se acuerda? Cuando hablaba de los padres, ¿no? Siempre pensamos que el pasado es mejor. Siente nostalgia de la pureza primigenia, del pasado imposible, de los tiempos heroicos de los grandes padres aftemios y que rezaban todo el salterio en un solo día, de los monjes obedientes y de la vida santa. Rinde homenaje al ideal de una vida monástica tan pura que corresponde en todo tiempo a la observancia cuaresmal, ¿no? Él decía, ellos están en un estado tan puro que es como si estuvieran viviendo la cuaresma, que es la preparación para la Pascua, que se entiende que está lleno de ayunos y demás. Tal vez leyera, dice García Colombás, los apotegmas de los padres del desierto, que es una recopilación de los dichos de estos padres, tal como lo son también, como lo es la Filocalia, con mentalidad de cenobita, que inconscientemente tiende a transformar en norma, en regla, la observancia común, lo que para los padres del desierto era una práctica personal. Claro, Benito probablemente miró la vida de estos primeros padres, pero los padres primeros no eran cenobitas, porque cenobita significa koinos bios, es decir, el que vive, lleva una vida de grupo, una vida de comunidad. Estos padres primeros no eran koinos bios, eran eremitas, vivían solos. Era lo que no le gustaba justamente a Benito. Pero él tendió a pensar seguramente que la costumbre que tenían estos primeros padres es la costumbre de un monje, tal como él está describiendo, cenobita, y eso es lo que aplicó. También es importante destacar el cristocentrismo de su regla. Es decir, no es una regla centrada en Dios nada más, sino en Cristo, en la figura. Y esto es importante porque es la humanización. Recordemos que la figura de Cristo implica ese Dios haciéndose hombre, por lo tanto implica una importancia de lo cotidiano. Porque si fuera una regla centrada en Dios, nos hablaría del silencio, del vacío, de perderse en el infinito. Sería como más contemplativa, y sin embargo no. Él se centra mucho en la figura de Cristo porque le interesa, acuérdese, ora et labora, ¿no? Reza, pero también trabaja. A Dios hay que buscarlo y encontrarlo en Cristo, decía. Él es quien debe dárnoslo a conocer y solo en Él podremos satisfacer esa suprema necesidad humana de ver a Dios y vivir. Hasta ahí la introducción. Veo que no fue muy larga, pero por lo menos pudimos ver cómo entiende Benito este tema de la regla y qué pretendía y a quién la dirigía. Ahora vamos a meternos con el prólogo de la regla, que es de él. El prólogo es de él, no es que sea de otra persona. Regla de San Benito. A ver, dice, escucha, hijo, estos preceptos de un maestro. Aguza el oído de tu corazón, acoge con gusto esta exhortación de un padre entrañable y ponla en práctica para que tu obediencia laboriosa, por tu obediencia laboriosa, retornes a Dios del que te habías alejado por tu indolente desobediencia. Fíjese que es una invitación. No empieza diciendo, maldito el que no haga esto, porque no. No. Lo que dice es, escucha, hijo, fíjate, te está hablando un padre, como si fuera un padre que le habla al niño. Recuerde que si esto lo trasladamos a nuestro interior,
Estamos hablando de que el abad, el papá, podría ser ese ego ahora dispuesto, como dice Edinger, a generar el nuevo eje, a recuperar el eje ego-sí mismo, ¿no? La conexión alma-Dios, la conexión ego-sí mismo. Y ese ego nuevo, que ha sufrido una metanoia, una transformación de la mente, es el que tiene que agarrar a las distintas tendencias nuestras, que serían los monjes, en el mejor de los casos, porque son las tendencias que buscan, aunque sea, optimizarse. Y después están las otras, las tendencias desastrosas. Entonces, él está intentando convocar a los monjes, convocar a todas aquellas partes, a sus deseos, a sus, no sé, emociones, a su mente, a todo hacia un mismo fin. A ti, pues, dice, se dirigen estas mis palabras. Quien quiera que seas, si es que te has decidido a renunciar a tus propias voluntades y esgrimens las potentísimas y gloriosas armas de la obediencia para servir al verdadero Rey Cristo el Señor, ¿no? Y aquí cita a Timoteo, a la carta a Timoteo, capítulo 3, verso 4. Yo seleccioné algunos fragmentos, obviamente, de la regla, porque si no esto sería interminable, porque la regla no es muy larga, pero bueno, para desarrollarla en el programa sí. Ahora voy a hablar de las clases de monjes, que ya habíamos hablado un poco que él detestaba a los que iban por su cuenta. Entonces dice así: como todos sabemos, existen 4 clases de monjes. El primero es el de los cenobitas, que vendría a ser él y su gente, ¿no? Es el de los que viven en conjunto, es decir, los que viven en un monasterio y sirven bajo una regla y un abad, ¿no es cierto? Son los que están sujetos a una autoridad. El segundo, ahora trasladémoslo a nuestro interior, ¿eh? Estamos hablando de lo que él idealiza es un abad, un ego sano, que tiene a sus potencias bajo su tutela y crece con ellas, ¿no? El segundo género es el de los anacoretas, o dicho de otro modo, el de los ermitaños. Había una diferencia, acuérdese, ermitaño es el que va al eremos, al desierto, mientras que el anacoreta es el que puede ir a la montaña de repente, porque la palabra eremita viene de el que va al desierto. Son aquellos que no por un fervor de novato en la vida monástica, sino tras larga prueba en el monasterio, aprendieron a luchar contra el diablo ayudados por la compañía de otros. Y bien formados en las filas de sus hermanos para el combate espiritual del desierto, se encuentran ya capacitados y seguros sin el socorro ajeno, porque se bastan con el auxilio de Dios para combatir solo con su brazo contra los vicios de la carne y de los pensamientos. Entonces, para Benito, el ermitaño, el que se va al desierto, no es un tipo, un principiante. Eso es lo que a él no le gusta. No le gusta el tipo que se lanza al desierto y dice, yo me voy al desierto, y después se pierde. Entonces, imagínense que usted tiene, no sé, deseos, memoria, sus potencias, ¿no? Voluntad. Si usted las lanza, dice, sí, yo puedo con todo, mi voluntad está convencida de no comer más chocolate. San Benito dice, vas a caer. Primero, reunite con otros, o sea, agrupate con otros pensamientos que te apuntalen bajo la tutela de un pensamiento tipo jefe, el ego en este caso, que te apuntale. Cuando estés fuerte y tu voluntad sea fuerte, ahí sí, anda y en el medio te pones en el supermercado en la góndola de los chocolates y no vas a agarrar ninguno. Entonces, está hablando de que está muy bien el ermitaño, pero el ermitaño que primero fue monje. Esa es la visión de San Benito. El tercer género de monjes, y pésimo por cierto, dice, es el de los sarabaitas, que es el de justamente los que no quieren vivir en el monasterio, sino que se hacen una cabañita por ahí. Estos se caracterizan, según nos lo enseña la experiencia, por no haber sido probados como el oro en el crisol, por regla alguna, pues al contrario se han quedado blandos como el plomo. Dada su manera de proceder, siguen todavía fieles al espíritu del mundo y manifiestan claramente que con su tonsura están mintiendo a Dios. La tonsura es ese estilo de peinado que usan los monjes, que habrá visto en las películas, que le rapan toda la cabeza, le afeitan la cabeza, pero le dejan como una especie de, como si fuera una corona de laureles, pero hecha de pelo, ¿no? A veces da toda la vuelta y forma como una especie de, como de aureola que tuvieran ahí.
Entonces dice que estos son tramposos y cita el Salmo 81 y a Hechos de los Apóstoles 5, versos 3 y 4. Se agrupan de dos en dos, de tres en tres, y a veces viven solos, encerrándose sin pastor, no en los apriscos del Señor, sino en los propios, porque toda su ley se reduce a satisfacer sus deseos. Cuanto ellos piensan o dicen lo creen santo, y aquellos que no les agrada lo consideran ilícito. Entonces, esa es otra de las probabilidades que tenemos cuando no seguimos cierta regla, justamente cierta tradición, ¿no? Que uno dice, esto está bien, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si me gusta. A mí me gusta hacerlo así. Y usted sabe que si usted tiene un hijo que tiene que, no sé, estudiar para el examen de mañana y su hijo le dice, pero a mí me gusta, no sé, quedarme viendo televisión hasta las 3 de la mañana. Pero mañana tienes un examen. Sí, pero a mí me gusta. A mí yo disfruto viendo la tele hasta la... Mañana no vas a aprobar el examen así. Entonces, por eso Benito dice, si uno vive en el mundo de Walt Disney, está bien, todo esto te puede parecer genial. Pero si vivimos en el mundo real, y Benito tiene muy en la tierra los pies, te dice, no, muchacho, acá hay que ponerse las pilas. Tenés que seguir cierto orden. El cuarto género de monjes es el de los llamados giróvagos, porque su vida entera se la pasan viajando por diversos países, hospedándose durante 3 o 4 días en los monasterios, siempre errantes y nunca estables. Se limitan a servir a sus propias voluntades y a los deleites de la gula, son peores en todo que los sarabaitas. Porque claro, estos reflejan, ya no lo pensemos exteriormente, sino interiormente, reflejan esa especie de turismo espiritual, ¿no? Hoy voy al curso de no sé qué, tomo la iniciación de no sé cuánto, mañana me gustó más el padre religioso ese que vino a la iglesia a dar una charla, después me enganché con un libro de yoga y me puse a estudiar yoga y fui a hacer yoga y me encanta, ahora ya me cansé, ahora voy a que me abran los chakras. Entonces es una especie de no parar y de nunca echar raíz. No está nada mal ir buscando, pero normalmente uno busca y cuando busca, como dicen, encuentra y cuando encuentra se queda. Después puede que uno cambie más adelante a otra cosa porque maduró, pero el que está rebotando todo el tiempo, bueno, demuestra una falta de madurez. Será mucho mejor callarnos y no hablar de la miserable vida que llevan todos estos, dice Benito. Haciendo pues caso omiso de ellos, pongámonos con la ayuda del Señor a organizar la vida del muy firme género de monjes que es el de los cenobitas. Él tiene la teoría de que cuando uno está en grupo, el grupo te fortalece. Entonces, cuando, no sé, alguien quiere dejar de beber, va a Alcohólicos Anónimos, o sea, se junta con un grupo. Cuando uno quiere dejar de consumir drogas, también va a un centro de recuperación apuntalado por sus compañeros. Quien quiere, no sé, entrenar en el deporte, muchas veces al hacerlo con otros se motiva, ¿no? Quien va a un gimnasio con sus amigos suele persistir más que el que va solo, ¿no? Porque el que va solo ante la primera de cambio abandona. ¿Cómo debe ser ahora el abad? Nos va a hablar de, si entendemos por el abad interiormente como ese ego sano, ese ego que reconoce que debe seguir la voluntad divina o debe abrirse a lo profundo, bueno, nos va a hablar de cómo es este abad. Dice, el abad que es digno de regir un monasterio debe acordarse siempre del título que se le da y cumplir con sus propias obras su nombre de superior, ¿no? Es decir, si se lo llama Abba, padre, bueno, debe comportarse como un padre. ¿Qué hace un padre? Entiende a sus hijos, tiene paciencia, cuida a sus hijos, busca 1 y 1000 métodos de ayudar para ayudarlos, no castiga inútilmente porque sí, no vuelca en sus hijos sus propias proyecciones de sombra, ¿no? de sus propias flaquezas. Entonces dice, ¿cómo tiene que ser el abad? No haga en el monasterio discriminación de personas. O sea, si el monasterio es nuestro interior, no hacer discriminación es no decir voy a alimentar este pensamiento porque me gusta más, porque me conviene más. Y este otro hábito lo voy a dejar fuera porque no me conviene, porque no me gusta. No, uno como un ego sano debe apostar a cosas que quizás no son las que le gustan. Quizá al abad no le caen bien
qué sé yo, los, no sé, franceses, y le tocó en el monasterio un francés. Entonces, no hay que hacer discriminación de personas, dice. Hay que tratarlos a todos por igual. Bueno, interiormente pasa lo mismo. Si tus ganas de leer la Biblia no son tan interesantes como tus ganas de cantar una canción, bueno, hay que leer la Biblia también, así que no hagas discriminación. A eso también hay que apuntalar. No amará más a uno que a otro, de no ser al que hallare mejor en las buenas obras y en la obediencia. O sea, a todos se ama por igual, pero hay que destacar siempre, dice, al que haga mejor las cosas, como para motivar, ¿no es cierto? Qué bueno lo que hiciste. Si uno que ha sido esclavo entra al monasterio, no sea pospuesto ante el que ha sido libre, de no mediar otra causa razonable. Es decir, si uno, no sé, entró al monasterio y era pobre, o es ignorante, inculto, no sabe leer, no hay que discriminarlo por sobre el otro que sí sabe, ¿no? De la misma manera, si uno tiene conductas, tendencias, hábitos que no son brillantes, ¿no? No hay por qué discriminarlo, no hay hábitos mejores. No es que el hábito de leer la Biblia es mejor que el hábito de salir a caminar, o el hábito de comer sano es inferior al hábito de meditar. No, no. Cada uno en su momento y en su situación va a tener su valor. Vamos a ver hasta aquí hoy y vamos a dejarlo marcado para continuar en la siguiente ocasión. Así vamos avanzando por esta regla, que la estamos viendo muy por arriba, obviamente, porque si la mirásemos parte por parte y la reflexionásemos parte por parte, bueno, estaríamos toda la vida. Pero fíjese cómo nos va a ir adentrando en una manera de vivir, de regular la vida, ¿no? de generar una forma de habitar la vida, un hábito que nos conduce a esa reconexión del eje ego-sí mismo, ¿no? del alma y Dios, si usted lo quiere plantear en términos teológicos. Le recuerdo antes de terminar que está mi libro en Amazon, en papel, en digital, disponible, que es Sadhana, el camino interior. También están, como siempre, mis cursos, para los cuales usted puede contactarse a pablojorgeveloso@gmail.com. ¿De qué son los cursos? De distintos temas. Pueden ser temas que tienen que ver con los arquetipos que figuran en el tarot, que los abordamos desde un punto de vista psicológico. Pueden ser temas que tienen que ver con la astrología, con libros puntuales que usted quiera profundizar conmigo, que pueden ser libros como este mismo, esta regla, o cualquier otro libro que hayamos tratado en el programa o que sean similares a los que hemos tratado. Basta con que yo conozca el tema. Y también está el reordenamiento vital, que es donde usted, en una sesión personal conmigo, plantea un tema a tratar, un tema a resolver, un tema personal en ese caso, y simplemente yo voy haciendo preguntas, no aconsejando, sino haciendo preguntas, de manera que usted pueda ir aclarando cada vez más lo que le pasa, viendo sus contradicciones, sus puntos ciegos, sus puntos flojos, y así pudiendo tomar decisiones mucho más oportunas. Así que bueno, regla de San Benito hoy la hemos comenzado, ya la continuaremos. Tenemos mucho por ver, muchos elementos que son sumamente aprovechables para nuestra vida cotidiana. Vamos a poner nuestra cortina de despedida. Ahí va. Soy Pablo Veloso, esto es La Espada de Damocles. Buena vida para todos, buena semana y... Avanti Damocleanos. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La Espada de Damocles
la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!